Bendiciones, amigos. Muy bienvenidos a otra entrega más de Estudiemos la Biblia juntos. Hoy comenzamos con el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que había sido criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En estos primeros 3 versículos de este capítulo, Lucas, después de abrir un paréntesis en el capítulo 12 para ver lo que estaba aconteciendo en Jerusalén, continúa con el relato de la iglesia de Antioquía. Recordemos que la iglesia de Antioquía de Siria ya se había constituido en un centro muy importante de la fe cristiana. Solo para refrescar la memoria, podemos leer Hechos capítulo 11, versículo 19 al 30. Hechos capítulo 11, del versículo 19 al 30. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En los últimos versículos de ese capítulo, más precisamente del versículo 27 al versículo 30. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Vemos que el primer ministerio que tuvo la iglesia de Antioquía fue juntar una ofrenda para la iglesia madre de Jerusalén que estaba viviendo una hambruna profetizada por el profeta Agabo, como vimos en el capítulo 11. Pero la iglesia de Antioquía no se quedó solamente con eso, sino que fue ganando prominencia, comenzando a enviar misioneros a diferentes partes del mundo, comenzando con la isla de Chipre, luego Asia Menor, siguiendo por Macedonia y Grecia. Lucas menciona 14 veces la iglesia de Antioquía, pero el apóstol Pablo la menciona solamente una vez, en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. A medida que la iglesia de Antioquía va en crecimiento, Lucas lleva la atención de los lectores hacia Antioquía. ¿Y por qué hace eso Lucas? Porque la iglesia de Antioquía se convertiría en un centro misionero muy importante de la fe cristiana. Ya en el capítulo 13, versículo 1 dice así: Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros:
Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Veamos algunas observaciones. En los primeros 10 capítulos del libro de los Hechos, cuando Lucas habla de la iglesia, se refiere únicamente a la asamblea de cristianos que había en Jerusalén. Pero en el capítulo 11 del libro de los Hechos, el versículo 26, ya pasa a referirse a Antioquía como a una iglesia. Hechos capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Una iglesia local, sí, y parte de la iglesia universal. Pero aquí vemos la importancia que recobró la iglesia de Antioquía en el libro de los Hechos para la expansión del cristianismo. Lucas continúa diciendo que había profetas y maestros. O sea que la iglesia de Antioquía estaba bien equipada con 5 líderes. Aquí vemos que Lucas nombra solamente a profetas y maestros. Esos hombres estaban equipados con dones ministeriales, con dones de liderazgo. Lucas no nos especifica aquí quiénes eran los profetas y quiénes eran los maestros. Lucas solamente se dedica a mencionar a esos 5 hombres que estaban liderando la iglesia de Antioquía. Bernabé ocupa el primer lugar en la lista de Lucas. Eso se entiende porque Bernabé fue el primer hombre comisionado por la iglesia de Jerusalén para ir a Antioquía a liderar esa iglesia. Eso lo vemos en Hechos capítulo 11, versículo 22. Hechos capítulo 11, versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Luego se nombra a Simeón, llamado Níger. En aquel tiempo el nombre Simeón era muy común, había muchos Simeones, pero como una extensión de su nombre también se le llamaba Níger. Níger en el latín significa negro. Está haciendo claramente referencia a que Níger era un moreno que estaba liderando entre los profetas y maestros que estaban a cargo de la iglesia de Antioquía. Y aquí vemos el poder del evangelio. No importa el color de la piel, no importa la raza, no importa la lengua. Lo importante es el corazón, y el Espíritu Santo se encarga de llamar a hombres y mujeres, no poniendo los límites y las barreras que muchas veces los hombres ponemos. Sí, señores, había un morenito entre los líderes de la iglesia gentil de Antioquía. Después habla de Lucio de Cirene. De Lucio de Cirene no se puede decir mucho. No nos olvidemos que tanto hombres de Chipre como de Cirene, creyentes que estaban bajo la persecución que se desató después de la muerte de Esteban, también había hombres que fueron a parar a Chipre y hombres que fueron a parar a Cirene. Y esos hombres, tanto de Chipre como de Cirene, creyentes que estaban dispersos por esos lugares, fueron los que se atrevieron a llevar el evangelio por primera vez a los gentiles de Antioquía. La iglesia de Antioquía se convirtió bajo el ministerio de hombres que no conocemos, pero sabemos que venían de Cirene y de Chipre. Tal vez de Lucio se puede decir que estaba en la lista de esos hombres que fueron a evangelizar a Antioquía, y así nació la primera iglesia de gentiles en el Nuevo Testamento, la iglesia de Antioquía. Si bien ya se habían convertido otros gentiles, como vimos, como Cornelio, que era un gentil, y todos los de su casa se habían convertido por la predicación de Pedro, toda una iglesia gentil
nació por la predicación de hombres de Chipre y de Cirene. Y quizás podríamos suponer que Lucio de Cirene se encontraba dentro de esos hombres que se atrevieron a predicar el Evangelio en Antioquía. El cuarto nombre que vemos aquí en la lista que da Lucas es Manaén. ¿Y qué sabemos de Manaén? Lucas dice que había sido criado con Herodes el tetrarca, es decir, Herodes Antipas. Manaén procedía de la aristocracia de Galilea, justamente por haberse criado junto a Herodes Antipas, a Herodes el tetrarca, que tenía bajo su gobierno a Galilea y Perea. Y Manaén era una persona influyente de alcurnia real. Sin embargo, Manaén estuvo dispuesto a renunciar a esa posición social que él tenía junto a Herodes para seguir a Jesucristo. Y de aquí sacamos la primera aplicación práctica. ¿Cuántas personas están dispuestas a dejar su posición social para seguir a Jesucristo? Y cuando me refiero a seguir a Jesucristo, me refiero a entrar a una iglesia evangélica, por ejemplo. Es difícil que a una iglesia de las nuestras entre una persona que tenga cierta posición social y económica, porque es raro que una persona adinerada se decida entrar a una iglesia cristiana evangélica donde se predica realmente a Cristo. Es fácil ir a la iglesia de Roma, a la iglesia católica, ¿verdad? Nadie va a criticar a una persona adinerada, a una persona de cierta clase social importante por entrar a la catedral o entrar a la iglesia católica. Nadie critica a una persona así. Nadie va a decir, uy, qué vergüenza, entras a la iglesia católica. No, para nada. Pero sí, cuando una persona desea romper con esos paradigmas y entrar a una iglesia evangélica y comenzar a vivir el cristianismo bíblico, ahí esa persona comienza a padecer persecución. Y es así como se la juega. Manaén dejó su posición social, la posición económica que tenía, para seguir al Señor Jesucristo, y se convirtió en uno de los líderes de la iglesia de Antioquía. Manaén es un ejemplo para todos nosotros. No es fácil dejar cosas por el Señor Jesucristo, como hizo Moisés. Dejó la casa de Egipto, dejó a Faraón y prefirió el vituperio, prefirió la burla, irse al desierto y vivir entre pastores y ovejas antes de estar acomodado en la casa de Faraón. Pero Dios tenía un propósito con él. Y aquí vemos qué importante es la decisión que tomó Manaén. Siendo hermano de Herodes y estando acomodado económicamente y socialmente y teniendo un futuro prometedor, se volvió un seguidor de Cristo. Y alguien dijo una frase como esta: es preferible ser compañero del sufrimiento de los santos antes de ser compañero de persecución de un pagano. Y eso es lo que hizo Manaén, que significa consolación. Y en quinto lugar, Lucas menciona a Saulo. Saulo es el nombre hebreo de Pablo. Pablo es el nombre correspondiente al griego. Y vemos la mezcla de líderes que había en esta iglesia de Antioquía. Vemos un moreno, vemos un Saulo de Tarso, que fue perseguidor de la iglesia. Vemos a un Manaén, que era un hombre de la aristocracia. Vemos a un Bernabé, que era una persona natural de Chipre y que era una persona con mucho amor. Diferentes caracteres, diferentes personalidades, diferentes posiciones sociales, pero formaban todo un equipo de líderes para beneficio de la iglesia gentil de Antioquía. Y una opinión muy personal: si bien Lucas menciona solamente a profetas y maestros,
Yo también agregaría algo. Pablo no solamente era maestro, también era profeta. En muchas de sus cartas, él profetiza de lo que acontecería en el futuro. Por ejemplo, en los postreros días vendrán burladores, y así en muchas oportunidades dice, y el Espíritu dice claramente que en los postreros días muchos apostatarán de la fe escuchando a doctrinas de demonios. ¿Y ahí qué estaba haciendo? Profetizando. Pero Pablo, por excelencia, también era un apóstol y también era un pastor. Entonces vemos que Pablo era apóstol, era pastor, era profeta. Nadie puede negar que era evangelista, porque también Pablo era el que levantaba iglesias. Él era el que iba a evangelizar a las personas. Las personas se convertían bajo su predicación. ¿Cuántas iglesias nacieron bajo ese ministerio de Pablo? ¿Y fue gracias a qué? Gracias al evangelio que Pablo predicaba. Por lo tanto, no nos podemos limitar a decir que solamente había profetas y maestros, sino que también en Pablo no solo podemos encontrar un maestro, podemos encontrar apóstol, profeta, pastor, evangelista, los 5 dones ministeriales en la vida de un hombre como Pablo. Y también podemos decir algo así de Bernabé. ¿Quién puede decir que Bernabé no estaba capacitado para ser un pastor? Repito, si bien aquí solamente se mencionan profetas y maestros, Bernabé evangelizaba. Bernabé no solamente era maestro, Bernabé también perfectamente podía pastorear una iglesia. Vemos cómo Lucas resume mucho el liderazgo de la iglesia de Antioquía, pero había mucha riqueza de dones ministeriales entre esos hombres. Nos dice el versículo 2: Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Vamos con la primera parte del versículo 2. Ministrando estos al Señor. Cuando la palabra de Dios habla de ministrando al Señor, hay otras versiones de la Biblia que dicen que estaban celebrando culto al Señor. También hay otra versión que dice y estaban adorando al Señor. Pero vamos a lo que dice la traducción Reina Valera del 60, ministrando. El término ministrando describía originalmente el servicio que hacían los sacerdotes en el templo de Jerusalén. Por ejemplo, en Lucas 1:23, hablando del que iba a ser padre de Juan el Bautista, o sea, Zacarías, cuando a él le toca entrar al templo para ofrecer incienso, ahí dice la palabra del Señor que él estaba ministrando al Señor. Lucas capítulo 1, versículo 23. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Entonces vemos que la profesión que cumplían los sacerdotes cuando servían al Señor se les llamaba ministrar. Ellos ministraban al Señor. Pero llevándolo al Nuevo Testamento y al tiempo de la iglesia, cada servicio que un cristiano hace, desde orar, alabar al Señor, evangelizar, ofrendar, y así podríamos seguir con un montón de tareas que uno puede hacer para el Señor, eso se llama ministrar al Señor, porque ministrar significa servir al Señor. Y nosotros estamos ministrando al Señor de diferentes maneras cuando hacemos un servicio para la gloria de Dios. La iglesia necesita ministrar al Señor, necesita servirlo. Si bien hay grupos que se están moviendo de diferentes maneras, ministrando al Señor, yo estoy ministrando aquí al Señor también a través de las enseñanzas y las prédicas,
otras hermanas que me están ayudando también con la predicación, otros haciendo comidas y sirviendo leche, otros orando a través del grupo de WhatsApp, otros visitando a los hermanos debilitados, otros orando, y de esta manera estamos ministrando al Señor. Nada se debe menospreciar. Todo es ministerio para el Señor, todo es servicio para nuestro Dios. Pero también es importante ministrar al Señor no solamente en grupos aislados como estamos ahora, sino también uniéndonos en la congregación de los santos, como lo hacía la iglesia de Antioquía. Si bien aquí Lucas parece mencionar que solamente los que estaban ministrando al Señor eran los 5 profetas y maestros que estaban unidos, no significa eso. Ellos estaban en medio de una reunión, se los nombra a ellos, pero estaban ministrando al Señor en medio de la congregación de la iglesia de Antioquía, en medio de los santos, entre cánticos, alabanzas, oraciones, y de esa manera estaban sirviendo al Señor. La iglesia necesita ministrar al Señor, no solamente en grupos separados, sino también necesita ministrar al Señor congregándonos. Y esto está haciendo falta en estos tiempos en el pueblo de Dios. Y no solo la iglesia necesita ministrar al Señor, sino que el Señor necesita que la iglesia le adore, la iglesia se una, la iglesia se junte a ministrarle. Vemos ahí en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí vemos que para Dios es necesario también que la iglesia, los adoradores, en espíritu y en verdad, le adoremos. Para Dios es necesario que la iglesia se una a adorarle, porque la palabra adoración aquí también se puede traducir como ministración, porque es una manera de adorar. Adorar no es solamente cantar a Dios, adorar es trabajar para Dios, adorar es servir al Señor. Martín Lutero dijo: ¿alguien puede ordeñar una vaca para la gloria de Dios? Todo lo que podemos hacer para el Señor, bienvenido sea. Es una manera de ministrar al Señor, de adorar al Señor. La iglesia lo necesita y Dios lo necesita. Pero los cristianos de Antioquía no solamente estaban reunidos ahí ministrando al Señor, sino que también dice el versículo 2 que ellos ayunaban. Dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando. Y ayunando. Aquí vemos que una práctica común de la iglesia primitiva era el ayuno. El ayuno no es algo que solamente debemos hacer cuando le tenemos que pedir algo a Dios. El ayuno puede ser como una manera de agradecimiento al Señor. Aquí no nos dice la Biblia que estaban ayunando por algo específico. La Biblia no aclara que le estaban pidiendo algo a Dios y estaban ayunando. No. Aquí la Biblia dice que ayunaban como una forma de ministración al Señor, de servicio al Señor. Se puede ayunar a Dios solamente agradeciendo por lo que Dios ya ha hecho. Y vaya si tenían para agradecer los creyentes de Antioquía con el crecimiento exponencial que la iglesia estaba teniendo, por los líderes que se estaban levantando en ese lugar. Y mientras estaban en esa reunión ministrando al Señor, en medio de cánticos, en medio de alabanzas, en medio de oraciones y ayunando, ahí el Espíritu Santo comienza a manifestarse de una manera maravillosa y habla a la congregación, habla a la iglesia. Y dice el versículo 2: dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Mientras la iglesia estaba en medio de esa reunión, adorando y ministrando al Señor con ayunos,
vemos que el Espíritu Santo habla y le revela a uno de los profetas que estaba en ese lugar que apartaran a Saulo y a Bernabé para la obra que él ya los había llamado. Lo que hace el Espíritu Santo aquí es confirmarle no solo a los líderes, sino a la iglesia en su totalidad, que él ya les había hablado personalmente tanto a Pablo como a Bernabé. La Biblia no nos declara cuál era el llamado específico de Bernabé. Solo sabemos que era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de bondad. Pero el apóstol Pablo está muy claro que él tuvo el llamado al apostolado desde aquel día que Ananías entró a orar por él cuando quedó ciego después de ver la gloria de Jesucristo, y orando por él, ahí ya le profetizó diciéndole que el ministerio de él iba a consistir en predicar y llevar el evangelio a los gentiles. Y qué importante que entendamos como aplicación esto. Si bien el Espíritu Santo les habló en ese momento a los líderes y a la iglesia y se hizo manifiesto delante de toda la congregación el llamado para Bernabé y Pablo, Dios ya les había hablado a ellos. Una de las cosas con las cuales yo estoy en desacuerdo es cuando muchas veces se invita a alguien que venga a predicar en una iglesia y esa persona tiene ciertos dones proféticos, entre comillas, y comienza a profetizar sobre la gente. Y en ese momento comienza a repartir ministerios y a decirle a las personas que serán pastores, evangelistas, apóstoles, como ya se ha hecho de público conocimiento. Hay muchos ministerios que han nacido desde una profecía. Y como resultado de eso, esas personas se han levantado con un grupo de familias y han puesto una iglesia. Y vemos iglesias por todos lados debido a que muchos se han levantado de una manera desordenada. No lo vemos a esto en el caso de Pablo y Bernabé. Ellos ya sabían que habían sido llamados por Dios. Sin embargo, esperaron a que todos los líderes recibieran esa profecía de parte de Dios y el Espíritu Santo les habló claramente, pero antes les había hablado a ellos. Y hay muchas personas que nunca ni siquiera sintieron el llamado a ser pastores o a cumplir algún ministerio X, y viene alguien y les impone las manos y le dice: vos vas a hacer tal cosa o vos estás llamado para cierto ministerio, y así es que esa persona puede hacer desastres en la iglesia porque se levanta sin el aval pastoral, porque esos que vienen de visitas muchas veces vienen por un fin de semana, después se van y quedan los pastores con el problema. Y después los pastores no saben cómo resolver el problema de que ese que vino, que le profetizó a tal hermano, ahora se me fue de la iglesia y se fue con un montón de hermanos atrás. Y así es que se arman divisiones y así es como se levantan muchos ministerios. Y hay que tener mucho cuidado con eso. El modelo de Saulo y Bernabé y la iglesia de Antioquía es un modelo de orden. Vemos como primero Dios le habló personalmente a Saulo y a Bernabé. Ellos sabían el ministerio que tenían. Pero en vez de levantarse solos y comenzar a hacer las cosas a su antojo porque Dios les había hablado personalmente, fueron a una iglesia y estuvieron en servicio de la iglesia de Antioquía cumpliendo con sus ministerios. Y llegó un momento que el Espíritu Santo hizo que el ministerio a los cuales Dios lo había llamado a ellos personalmente se hiciera público, de manera que no solo los líderes que estaban ahí comprendieran que ellos habían sido llamados, sino que también la iglesia entendiera que Pablo y Bernabé eran hombres de Dios que tenían que dejar ir porque Dios los había comisionado para una tarea: apartarme a Saulo y Bernabé para la obra que yo los he llamado. Ya Dios los había llamado anteriormente, pero supieron esperar su tiempo.
No es cuestión de apurarse y salir a la obra así nomás. Todo tiene un orden. Si Dios te ha llamado, Él es el más interesado en mostrarle a tus líderes, a tu iglesia en la cual te congregás, que Él tiene un ministerio para tu vida. Y Dios va a mostrar claramente a tu pastor, a la iglesia, de que hay ministerio en ti. Y no va a haber quien pueda detener eso. Por más que se opongan por un tiempo, el Señor te va a levantar, pero tú no te levantes solo. Espera el momento de Dios. Cuando sea el momento de Dios, Dios te promoverá. Pero tú no pelees, tú no hagas las cosas a tu manera, tú no te muevas como quieres. Haz todo bajo el orden del Espíritu Santo. Y después vemos el versículo 3 que dice algo muy importante. Porque después que el Espíritu Santo habla y deja claro que había que apartar a Saulo y Bernabé para la obra que Él los había llamado, los líderes de la iglesia y la iglesia en su totalidad dijo, ¿y ahora qué hacemos? No era asunto de apartarlos y dejarlos ir a cualquier lado sin dirección de parte de Dios. Y por eso el versículo 3 es muy importante, porque dice así: Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vemos que tanto los líderes como la iglesia, después de esa experiencia donde el Espíritu Santo habló claramente sobre Saulo y Bernabé, actuó de una manera prudente. Comenzaron a orar. Ya venían orando, pero dice el versículo 3, entonces la iglesia habiendo ayunado y orado. ¿Por qué si estaban orando y ministrando al Señor, comenzaron a orar de nuevo? Porque ellos necesitaban dirección de parte de Dios. No era solamente apartarme a Saulo y Bernabé para la obra que yo los he llamado, sino que ahora ¿qué hacemos? ¿A dónde los enviamos? ¿Qué comisión les damos? No era cuestión de salir a cualquier lado. Supongamos que tú tienes un llamado misionero. Tienes claro porque Dios te habló de alguna manera en tu corazón que hay un llamado misionero en tu vida, pero aún no sabes a qué lugar ir. Entonces ahí es necesario que se ore y que se ayune para que Dios te indique qué pasos tenés que dar luego de ese llamado. ¿Cuándo es el momento indicado para salir y a qué lugar salir? Si Dios te quiere de misionero en la India, tienes que ir a la India, no puedes ir a la China. Entonces, te pongo eso como ejemplo porque cuando la iglesia entonces comenzó a orar y a ayunar, es pidiendo dirección para saber a dónde enviaban tanto a Saulo como a Bernabé. Y queda claro que Dios les mostró a dónde tenían que ir. Porque dice la palabra de Dios que les impusieron las manos y los despidieron. Y la palabra impusieron las manos y los despidieron quiere decir y los dejaron ir. Pero los dejaron ir con una dirección de parte de Dios. No es vayan y hagan lo que ustedes quieran porque Dios los llamó. Dios los va a guardar. No, vayan con la dirección de Dios. Nosotros los respaldamos. Nosotros como iglesia los comisionamos y les impusimos las manos. Y esto de imponer las manos es muy importante. Y hablando sobre la imposición de manos, Jesús dijo, impondrán las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Eso es un tipo de imposición de manos. También Jesús imponía las manos sobre los niños cuando se los traían a Él para que Él los bendijera. Pero la imposición de manos en el contexto de lo leído es una imposición de mano para comisionar, para enviar, para delegar. Y hay instrucciones claras de parte del apóstol Pablo con respecto a la imposición de manos cuando él dice no impongan las manos a la ligera. Y eso significa que no debemos imponer las manos a la ligera cuando nos referimos a enviar a una persona a un lugar o a delegar a una persona para un ministerio. En ese contexto dice Pablo que no impongamos las manos a la ligera. Al no enviar a una persona porque tiene cierto carisma personal
o tiene ciertos dones y nosotros decimos, bueno, vení, vamos a imponerte las manos y vamos a enviarte a tal lugar a ser pastor o predicador o evangelista. Pero ¿el Espíritu Santo realmente habló? El Espíritu Santo, como hizo la iglesia de Antioquía, y habiendo orado y ayunado, después le impusieron las manos. Se tomaron un tiempo prudencial como para ver qué hacían luego de que el Espíritu Santo había hablado. En ese contexto, hermano, es que nosotros debemos entender que no debemos imponer las manos a la ligera. No es enviar a una persona porque sentí de enviar. Hay que enviar a las personas si tenemos la certeza, la suficiente oración, ayuno y dirección de parte de Dios para delegar a una persona a cierto ministerio. Y por eso les impusieron las manos a Pablo y a Bernabé, para delegarlos a una misión específica, que fue ir primeramente a la isla de Chipre. Eso lo vamos a estudiar en la siguiente clase. Ellos no fueron bajo una dirección carnal, ellos fueron a Chipre por una dirección divina, por la dirección del Espíritu Santo, producto de la oración y el ayuno que la iglesia de Antioquía estaba haciendo por ellos. Y Dios no falla. Cuando nosotros oramos y ayunamos, Dios dice claramente qué debemos hacer y nos da la dirección específica. ¿Estás necesitando dirección para tu vida? ¿No sabes qué hacer con tu ministerio? ¿Sabes que tenés ciertos dones en tu vida, pero no sabes cómo operarlos dentro de la iglesia? Ayuna, ora, habla con tu pastor, habla con los hermanos. Y bajo el ayuno y la oración, Dios nos va a dar como iglesia la dirección correcta para tu vida. Pero no hagas las cosas carnalmente. Hazlo todo bajo la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta lección. Te pedimos que tú nos hagas entender claramente cuál es el orden de Dios. Hemos aprendido cómo la iglesia de Antioquía te ministraba, te servía. Y hemos aprendido que debemos servirte, debemos ministrarte de diferentes maneras, haciendo cosas para ti, todo como verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. También hemos aprendido que cuando se trata de salir a una obra o a un ministerio, no lo podemos hacer así nomás. Debemos seguir la dirección de Dios, debemos esperar el tiempo del Espíritu Santo, así como hicieron tanto Pablo y Bernabé. Bajo la guía del Espíritu Santo se pudieron mover. Tú le mostraste a la iglesia de Antioquía, a los líderes de Antioquía, y así es que ellos, ayunando y orando, les impusieron las manos y les diste dirección para enviarlos hacia Chipre. Señor, gracias por habernos enseñado este modelo de iglesia como la iglesia de Antioquía, un modelo a seguir para estos tiempos tan difíciles, donde muchos hacen lo que quieren y se mueven de cualquier manera. Mas vemos aquí orden, vemos la dirección del Espíritu Santo, vemos espiritualidad, vemos santidad y vemos obediencia y sujeción como la de Pablo y Bernabé. Gracias te damos por lo aprendido en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dios mediante, nos vemos el miércoles que viene, pero no me quiero despedir sin antes pedirles que se suscriban a nuestro canal. De esa manera ustedes nos ayudan a seguir adelante con nuestro contenido, nos animan a seguir transmitiendo este contenido tan importante, donde no podemos tener los cultos presenciales por ahora, queda poco tiempo. Pero también escribe en la caja de comentarios que está al pie de este canal. Sin más decir, les deseo que Dios los bendiga ricamente.